bueno también que sepamos cómo funciona, que miremos 7 aspectos que son fundamentales e ideales al momento de analizar nosotros las preconstrucciones, porque preconstrucciones hay muchas en el mercado, pero con seguridad no todas son para todos los clientes y no todas de pronto son atractivas y algunas como tal también pueden generar, pues para nosotros ofrecerlas podríamos también quedar mal ante nuestros clientes si son preconstrucciones que o que no cumplen con los objetivos o que lo que ofrecen o lo que dicen realmente no es lo que va a suceder o que no tengan de pronto un buen respaldo y al final lo que sea es un negocio problema para el cliente. Entonces, esos 7 aspectos también son importantes que los conozcamos o que los identifiquemos. Y por último, que revisemos los 5 tips que vamos a darle a nuestros clientes de por qué una preconstrucción es negocio. Y al final, pues ya revisamos en qué nos beneficia a nosotros como agentes inmobiliarios la venta de la preconstrucción. Entonces, arranquemos. Vamos a aceptar. Bueno, entonces una oportunidad para el cliente, definitivamente un negocio para el realtor. Créame que cuando terminemos la presentación se van a dar cuenta y van a terminar amando las preconstrucciones. Repito, de pronto para las personas que están hasta ahora llegando, un tema es el cliente que necesita su propiedad para vivirla y que es el fuerte de muchos de nosotros acá, pero Fortex Property Management está enfocado a las propiedades de inversión. Por eso, hoy es una fuerza a ese tipo de propiedades para invertir. Entonces, vamos con una pequeña definición de qué es la preconstrucción. Entonces, pues definitivamente la preconstrucción es cuando nuestro cliente adquiere la propiedad antes de que esta completamente terminada. Entonces, obviamente, es lo que continúa. Vamos a ver las diferentes etapas, pero una vez la propiedad ya está construida, ya está hecha, ya está en el mercado, pues deja de ser una preconstrucción. Entonces, definitivamente, para que cumpla la característica de preconstrucción es porque está antes de que esté 100% terminada y en el mercado, porque podemos encontrar preconstrucciones que como tal ya están listas, pero todavía no están en el mercado, entonces todavía no se aplican dentro del tema de preconstrucción. Y obviamente el plus más importante es que pues el cliente va a tener la oportunidad en la mayoría de las oportunidades de hacer una personalización de la propiedad y de una valorización. Cuando hablamos de la personalización de una propiedad, con seguridad, hemos llegado a las preconstrucciones y cuando vemos la casa o el condo modelo, vemos que tiene unos acabados espectaculares, que tiene otro tipo de pisos, que la cocina tiene X o los armarios o los baños. Y ese tipo de cosas el cliente lo puede tomar desde el momento en que se está generando la preconstrucción. A eso hacemos referencia con la personalización. Y valorización, como vamos a ver las etapas, ahí vamos a hablar de cómo va valorizando en cada una de las etapas. Entonces, las etapas de una preconstrucción, normalmente el punto cero es cuando los constructores sacan una lista que se llama Friends and Family, pero pues digamos que esa ya es muy privada y es difícil tener el acceso a todo ese tipo de listas, por eso no lo pongo acá, pero ese es el punto cero de una preconstrucción, es cuando hacen el lanzamiento como tal del proyecto, ya tienen sus permisos, hacen el lanzamiento y ese lanzamiento lo hacen para un grupo muy cerrado, muy pequeño, por eso se llama Friends and Family, y ahí normalmente salen con una lista que se llama lista cero de precios. Después de esto ya es cuando sale como tal al público, entendiéndose público principalmente a los agentes inmobiliarios, a los realtors, para que ellos lo ofrezcan a los brokers y demás. Y es cuando la construcción empieza en las reservas. Todavía no se están generando contratos, hasta ahora están en los lanzamientos. Normalmente esa lista de Friends and Family con la lista de reservas son precios muy similares. Aquí lo que vamos a encontrar en estas listas de reserva es precios muy atractivos porque son los primeros negocios que se están cerrando. Normalmente
los developers o los constructores o quien esté manejando, porque aquí es importante que entendamos algo. Muchas veces el constructor o el developer es uno, pero el que vende es otra oficina. Entonces, en sales and marketing, las personas que manejan las ventas y el mercadeo no necesariamente tienen que ser el developer, y eso lo van a encontrar mucho. Entonces, el developer puede ser la unión de 2 o 3 empresas, unos de Nueva York, otros de acá de la Florida, más otros de afuera, pero resulta y pasa que el que vende es o Cervera, o Fortune, o PMG, o alguno de esos. Entonces, a veces podemos entrar a confundir el developer con el que hace las ventas y el mercadeo. Entonces, en este caso, independiente a quien lo haga, las reservas es ese primer punto donde nosotros llegamos con los clientes, todavía no se están definiendo contratos, están en todo ese proceso de organizar tiempos y demás. Y ahí normalmente, como es ese primer momento de lanzar, pues tanto el que hace ventas y mercadeo como el developer quieren atraer la mayor cantidad de clientes y ahí tenemos precios muy atractivos porque es el comienzo y condiciones hay veces favorables, dan más beneficios, cuando hay proyectos que hacen leaseback que le dan a sus clientes 1 o 2 años garantizados de ingresos. Normalmente en este punto encontramos que hacen los porcentajes más altos, 10%, 12%. Entonces, este es un punto bien interesante. Y cuando lleguemos a una preconstrucción y veamos que la preconstrucción se encuentra en reservas, pues definitivamente vamos a entender que tenemos un, una muy buena oportunidad ahí en precio. Ese momento de reservas definitivamente es el punto más atractivo para nuestros clientes. Va a acceder a los mejores precios, con seguridad vamos a poder lograr más beneficios. Entonces ese es ese primer punto. Cuando lleguemos a las preconstrucciones y nos digan estamos en reserva, a parar oreja porque ahí con seguridad van a haber muy buenas oportunidades. Luego de las reservas, ya entonces entramos a la etapa donde se empiezan a generar los contratos. Normalmente cuando lleguemos se van a dar cuenta que los clientes tienen unos tiempos para hacer los pagos y los abonos. En las reservas, perdón, me devuelvo para reservas. En reservas hay un tema que es muy, muy comercial para nosotros y que nos puede ayudar muchísimo a vender. Cuando el cliente entra en reserva, antes de generarse el contrato, normalmente es un 5 o 10%, pero en la mayoría de los casos tiene ese tiempo durante la reserva a entrar en contrato para que si desiste, pueda desistir sin un sobrecosto, sin un costo. Esto preguntémoslo siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener al cliente que está dudoso de entrar o no entrar. Y nuestro objetivo siempre es lograr que el cliente entre. Porque una vez el cliente esté adentro, pues ya él va a empezar todo su proceso, se le va a calmar un poco la ansiedad y demás. Y si lo que le decimos al cliente es, mira, este proyecto es muy interesante, está en reserva, tú puedes entrar con solo un 5 o un 10, dependiendo de lo que defina el proyecto, pero además de eso, vas a ganarte el mejor precio, la mayor valorización, y tienes este tiempo hasta que entremos en contrato para definir si quieres seguir o no seguir, pues eso se vuelve realmente una súper oportunidad. Y el cliente tiene la tranquilidad y dice, oh, no, buenísimo. O sea, entro, congelo el precio, los beneficios, pero si de aquí a un mes que entren en contrato, pues definitivamente no quiero, voy para atrás. La mayoría de los clientes no se van para atrás. Entonces, créanme que se vuelve una gran oportunidad. Entonces ya seguimos y entramos ahí sí en contrato. Cuando ya la preconstrucción entra en contrato, entonces ahí ya hay definidos términos muy puntuales, eh,
cuándo se deben pagar, en qué momento va a entrar la grúa o va a arrancar la construcción, porque pues, si es una casa no es con grúa, si es un condo normalmente es con grúa, los tiempos de la entrega, bueno, ya los contratos, entonces formaliza como tal los términos de la negociación. Aquí también es normal que cuando las personas entran en contrato o los clientes entran en contrato deben dar otro monto. Entonces, un monto para reserva, un monto para contrato. Cuando llegamos con el cliente y ya están en contrato, lo que hacen es juntarnos esos dos valores. No vamos a ver dos valores por separado, vamos a ver es un único valor, por eso casi siempre asciende a un 10 o un 20%. Ya una vez entra en contrato, con seguridad los precios cuando hay contratos ya han tenido algún reajuste hacia arriba. Es común ver en los proyectos, en los buenos proyectos, aclarando, como lo dije al principio, no todos cumplen los requisitos o no todos son para los clientes, pero esos proyectos buenos es común que a medida que van vendiendo X número de unidades, ellos lo definen de acuerdo a sus puntos de equilibrio, de acuerdo a la cantidad de propiedades que van a vender y demás. Entonces definen un número para que cada vez que lleguen a ese número van incrementando los precios en X porcentaje. Entonces, por ejemplo, si es un condominio con 250 unidades, ellos definen que cada 25 unidades va a subir el precio el 1 o el 1,5%, por poner un ejemplo. Entonces, normalmente de reservas a contratos ya podemos tener un precio que puede estar 1,5, 2, hay veces 3 por encima, y ahí salen las propiedades. Entonces, cuando no llega, nos dicen ya estamos bajo contrato. Significa que ya el cliente va a tener un contrato, va a firmar un contrato y ya están definidos los términos principales de la preconstrucción. Después de esto, ya lo que sigue es cuando la obra inicia. Esto normalmente los constructores pues lo pueden definir cuando se pone la grúa, si es un condo, es lo normal, o cuando ya empieza el tema o de remoción de tierras o de organización de tierras, cuando son casas, townhouses y demás. Pero eso está definido dentro del contrato y es cuando empieza la obra. Ahí en este punto también es común que el cliente deba dar otro porcentaje. Entonces pensemos que lleva en reservas 10%, que al contrato le pidieron 10% más, va sumando un 20%, que al inicio de la obra debe dar un 10% más, va sumando un 30%, y arranca la obra y nos dicen en X punto vamos a contemplar o ya se determina que es un avance de obra. Hay construcciones que tienen definido un avance, pero hay otras que tienen definidos 2 o 3. Por ejemplo, en los condominios pueden decir avance de obra número 1 cuando lleguemos al piso 20, avance de obra número 2 cuando lleguemos al piso 45 y avance de obra número 3 cuando terminemos la totalidad de la estructura y estén pendientes acabados. Entonces, ese tipo de avances también los vamos a ver como el que solamente dice no, tengo inicio de obra y tengo como avance de obra donde termina la estructura, cuando termino estructura. Entonces eso también, y ahí casi siempre hay otro pago. Entonces eso es importante que lo vamos identificando porque cuando llegamos con un cliente y sabemos en qué momento y en qué etapa del proceso va, pues cada una de estas etapas ha venido generando un incremento normalmente de precio. Los beneficios cada vez los van reduciendo si las ventas han estado bien. En algunas oportunidades, cuando se ponen duras las ventas, los beneficios lo que hacen es aumentarlos. Por ejemplo, no sé quiénes han ido a The Elser en este último mes y ahora resulta que no solamente le están dando al cliente los beneficios que le daban, sino que le dan 2 años de HOA. Eso no lo estaban dando en su momento. Entonces ahí ya nos dice, seguramente
las ventas no vienen como se esperaban. Pero lo normal es que a medida que van pasando estas etapas, pues realmente el precio sube y los beneficios empiezan a ser un poco más justos. Entonces ahí tenemos esas 4 etapas, entendiendo que la etapa 4 avance de obras se puede volver una quinta, una sexta, si hay puntos intermedios de avances de obra, dependiendo del tamaño. Y ya al final, pues estamos en el tema del cierre. El cierre ya es cuando está completamente construida la propiedad, que además el cliente ya fue, vio, revisó que está bien en los detalles de pintura, en los detalles de acabado, se le ajustó lo que haya pedido y ya es el momento en que pasa a hacer el cierre y normalmente pues acá es el resto del dinero, que ahí es donde entramos muchas veces con el tema del crédito. Si la preconstrucción nos pidió 40% en todo el proceso entre reservas y avances de obra, pues entonces el 60% restante, o hay preconstrucciones que piden el 50%, entonces el 50% restante. El año pasado me acuerdo que había un proyecto en Orlando que la entrada era como con el 60 o el 70. ¿Por qué? Porque ya había pasado todo ese proceso y estaba prácticamente por terminarse la obra. Por eso ya le estaban pidiendo prácticamente el cliente el 60 o el 70% del valor de la propiedad, porque ya no iba a haber tiempo de hacer esos pagos parciales. Entonces, entendiendo esto, entre más temprano lleguemos a una obra, más oportunidad de pagar diferido, más oportunidad de tener un mejor precio y beneficios, pero pues también de pronto se alarga un poco más recoger la comisión. Eso es una balanza que ustedes deben empezar a determinar, pero es importante que sepan todas estas etapas de la preconstrucción, porque eso también les va a decir dónde hay una oportunidad para sus clientes y dónde hay una oportunidad para ustedes. ¿Alguna pregunta en el tema de las etapas de las preconstrucciones? ¿Algún aporte? ¿Algo extra? En este momento hay alguna diferencia entre Orlando y Miami o el sector de Brickell específicamente en la cantidad de proyectos que pueden estar entregando para dentro de 2 años o más? Entonces, ¿hay más proyectos que se estén entregando a largo plazo en Orlando o en Miami? Eh, bueno, Miami, todo lo que es Brickell y Downtown, bueno, Brickell, Downtown, Edgewater, está prácticamente todo en construcción. Entonces, ahí estamos viendo. Yo estuve hace 15 días contando las grúas en Downtown, solo en Downtown, y hay 7 grúas. En Brickell habían 4 grúas y en Edgewater habían 3 grúas. O sea que estamos hablando de fácil 15 grúas haciendo proyectos en esos 3 sectores, sin contar lo que está pasando en Wynwood y sin contar lo que está pasando más al norte. O sea que definitivamente Miami está brutal, pero es muy evidente por el tema de las grúas. Orlando no es la plaza más fuerte que yo recorra todos los días. Ahí sería bueno si las personas de Orlando nos pueden ayudar un poquito, pero pues definitivamente todavía están terminando y están haciendo casas en lo que es Ashton Woods. Los de CC Homes están haciendo casas, los de Lennar en la parte de Champions Gate siguen haciendo casas. Entonces realmente son 2 mercados que yo no podría compararlos y decir dónde están construyendo más, pero lo que sí le puedo decir es que en ambos lugares la construcción viene muy fuerte. No, no, pero Ahí, mi pregunta era, o para aclararla, el tema de que, por ejemplo, en Miami, downtown, en Brickell, por ser, por ser edificios y todo el tema de la permisología, es un poquito más complejo con las ciudades y son proyectos que están entregando para el 2025, 2026, así, eso donde, sí. donde en Orlando de pronto, como es más single family o townhomes o en fin
de pronto las entregas son más a 12 meses, de pronto 18 meses, y es como importante tener eso claro para, dependiendo la necesidad de mi cliente, saber también a qué tipo de proyecto llevarlos, si a proyectos que les falte mucho para terminar o a proyectos que estén más próximos a entregar. Ese era como el enfoque de la pregunta. Total, no, pero muchas gracias por la apreciación, porque definitivamente, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrar clientes, su objetivo es empezar a generar renta desde ya o lo más pronto posible. Entonces ahí tenemos que entender que si el cliente quiere generar renta ya y quiere rentas lo más pronto posible, pues definitivamente va a llegar en un punto donde los precios pues van a estar un poco más altos, pero va a tener la oportunidad de generar rentas más rápido. El que dice no, pues a mí me interesa ganar valorización, que de pronto no genere renta desde ya, pero eso lo reemplazo con lo que voy a ganar de valorización durante el proceso. Pero por eso es tan importante que nosotros identifiquemos realmente qué quiere el cliente y cuáles son los objetivos que el cliente tiene con su inversión. Si hacemos las preguntas correctas, vamos a poder encontrar el proyecto correcto, porque lo que dice Giovanni es claro, hay personas que quieren es algo para allá o para los próximos 8 o 12 meses. Pues no les voy a llevar a un proyecto que me van a entregar en el 2026 porque pues lo voy a perder. Ahí debo encontrar y debo buscar cuáles son los proyectos que están para ese tiempo de entrega. Aquí viene una invitación realmente especial y es cuando vean los beneficios que las preconstrucciones nos dan, eh, pues a visitar preconstrucciones, a saber qué es lo que está pasando en nuestras ciudades con las preconstrucciones y empezar a entender y a generar como un portafolio de eso, de la preconstrucción que voy a poder entregar muy rápido, de la que tengo a medio tiempo, de la que tengo más largo, de la que me permite hacer rentas cortas, la que se vuelve atractiva por valorización y va a tener una buena renta larga, la que tiene una buena comisión para mí, la que tiene beneficios para el cliente. Tengamos eso y armemos portafolio, porque definitivamente no hay que tener 20 opciones, pero tampoco hay que tener una sola opción porque no todas son para todos los clientes. Entonces, tengamos un portafolio, 4, 5, si se sienten más cómodos con 3, perfecto, pero como para que el cliente tenga opciones de acuerdo a sus objetivos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta extra? No, ahí estamos bien. Perfecto. Entonces, a ver. Ahora sí, aspectos claves que tenemos que tener nosotros en cuenta al momento de visitar las preconstrucciones y de llevar a nuestros clientes a las preconstrucciones. Empecemos por el desarrollador. Es importante saber quién es el desarrollador del proyecto, qué experiencia tiene, qué otros proyectos ha hecho, si cumplió, si no cumplió. Eso es un trabajo que nosotros tenemos que hacer, ese es un trabajo que nosotros tenemos que indagar, tenemos que preguntar. Muchas veces vamos al proyecto, nadie va a vender hablando mal de su proyecto. Nadie, o sea, puede ser el desarrollador más incumplido, pero el vendedor nos va a decir que fueron los mejores y que se ganaron el premio a los más cumplidos. Pero nosotros debemos también hacer ese pedacito profesional que nos corresponde y es revisar ese tipo de cosas y eso lo hay en internet y demás. Recuerden que la idea no es tener 20 proyectos, es tener 3, 4, máximo 5, pero bien estudiaditos, bien identificados, entendiendo quién es el que está detrás, porque eso no lo va a preguntar un cliente. Miren, los clientes muchas veces leen y se enfocan en temas que nosotros no. Hay veces nosotros nos enfocamos más en si la piscina va a ser sin fin con vista a
cosa que a él le puede interesar, pero si es un proyecto que él quiere es para generar dinero, pues al final para donde mire la piscina puede que no sea tan relevante, pero para él sí va a ser muy relevante que su dinero esté seguro. Entonces nos va a hacer la pregunta, bueno, ¿y el desarrollador qué tal? ¿Qué sabes del desarrollador? Y uno hay veces ni siquiera se sabe el nombre. Entonces uno dice, no, pues, ¿qué te puedo decir? Se ve como bien. A mí me dijo el vendedor que eran buenos. ¿Qué imagen estamos proyectando ahí al cliente? Sí, entonces, en cambio, si le decimos, claro que sí, mira, él es un desarrollador de Nueva York y se unió con 2 desarrolladores de la Florida, porque el lote lo tenían los desarrolladores de la Florida, y pues definitivamente la unión de esos 3 es brutal y son supremamente sólidos. Ellos entregaron un proyecto hace más o menos año y medio en Sunny Isles, un edificio de más de 50 pisos. Entonces, pues definitivamente son personas que saben construir buenas propiedades o buenos edificios. Ahí la ventaja que tenemos en Orlando es que empresas como Lennar, CC Homes, todos los que están allá, pues prácticamente ya tienen un nombre tan posicionado pues que nadie duda quién es Lennar y demás. Es un poco más difícil en Miami cuando no estamos acostumbrados a ver quién es ese desarrollador que está de fondo. De hecho, por eso casi siempre se apoyan para hacer las ventas y el mercadeo en empresas que sí están muy constituidas, como Fortune, como Cervera, que además, bueno, digamos que ellos para aceptar los proyectos casi siempre hacen un estudio y eso podría darnos un poquito más de tranquilidad y de garantía. Pero es bueno que sepamos quién es el desarrollador. Es importante que el proyecto tenga una ubicación estratégica, entendiendo por ubicación estratégica lo que el cliente busca, porque para nosotros una ubicación estratégica puede ser Brickell, porque sabemos que Brickell es, mejor dicho, hoy en día uno de los mercados que más mueve turistas y más mueve Airbnb y demás, pero nuestro cliente lo que está buscando es una propiedad de inversión en un lugar tranquilo para usarlo como una propiedad vacacional y para venir con su familia, que además son 8 personas, y a tener paz y tranquilidad. Y nosotros ofreciéndole Brickell un estudio para 8 al frente de todo el entretenimiento y la bulla, pues con seguridad, Brickell es muy bueno en un lugar, pero no para ese cliente. Entonces, tenemos que también identificar cuando vamos a los proyectos y decimos, wow, ok, en estos días estuvimos en Ave María y con seguridad, si a mí el cliente que me llega es una persona que quiere pensionarse y quiere llegar a un lugar tranquilo, donde todo le quede cerca, donde su movilidad sea fácil y donde además pueda aprovechar el tiempo para hacer lo que le guste, como jugar golf, como salir, caminar, tener su carrito de golf, pues yo ya sé que Ave María es un lugar espectacular y cumple con esos requisitos, pero porque es puntual para él, se ajusta a lo que él quiere, o la familia que llega y viene con sus hijos pequeños y quiere ese lugar tranquilo, ese también le va a funcionar. Entonces, es importante cuando conozcamos la preconstrucción, pues identificar el mercado objetivo que tienen. De hecho, en los proyectos preguntémoslo, allá no lo van a decir. Ese es el tipo de preguntas que tenemos que hacer. Ven, en el estudio de mercado que ustedes hicieron, ¿cuál es el cliente objetivo? ¿Hacia quién ustedes van dirigidos? Y créanme que les van a contestar. Que tenga un plan de pagos claro. Es importantísimo saber cuándo nuestro cliente tiene que dar esa primera parte, esa segunda parte, ese 30 o ese 40, ese 50 o lo que sea. Normalmente, pues a las preconstrucciones que llegamos con Vortex Realty o con los brokers de ustedes, pues normalmente son preconstrucciones ya estudiadas que funcionan y que tienen todo esto claro, entonces va a parecer como tan obvio, pero créanme que hay
edificios o preconstrucciones que cuando uno llega no tiene ni la menor idea de un plan de pagos claro y se firman unos contratos con unas condiciones que nosotros mismos estamos matando a nuestro cliente. El historial de entregas, cuando hablé del desarrollador, les decía que es importantísimo saber qué tan cumplido es con las entregas, si entrega lo que promete, si por el contrario la gente se queja, si tienen reclamos. Eso es importante que lo analicemos. Las garantías y protecciones, entonces saber qué garantías le van a dar a nuestro cliente después de entregar la propiedad, cuánto tiempo tiene el cliente para que le arreglen problemas que se presenten, todo ese tipo de cosas. Los seguros con los que cuenta tanto el edificio y demás, eso es muy importante que lo tengamos. Las regulaciones y los permisos, entonces, si estamos en un proyecto y la idea es que haya renta vacacional, pues revisemos y ellos nos deben anexar dónde están esos permisos, que también toda la obra esté en regla. Eso pareciera tonto, pero hay veces uno debe pedirlo. Si se lo envían, ahí está. Uno no tiene que volverse el experto en leer eso, pero entender que las cosas como tal están. Porque también hemos visto proyectos, y a veces importantes, que los paran indefinidamente porque les están faltando permisos y demás. Eso va muy ligado, no crean, al nivel de experiencia del desarrollador. Por eso es tan importante desde ahí empezar con ese punto. Y también definir el potencial de valorización, porque pues ese va a ser un plus muy importante que la preconstrucción le va a ofrecer a nuestro cliente. Entonces, retomando los Pero cuatro. Jaime, o sea, por muy sencillos que puedan parecer estas preguntas, la verdad, y en mis años de experiencia, doy fe de que son unas preguntas muy importantes, porque cuando uno está hablando con el cliente de uno, eh, la respuesta a varias de estas preguntas o a todas de estas preguntas hacen dos cosas. Uno, estamos dándole el servicio correcto a nuestro cliente para que nuestro cliente se incline por un proyecto por encima del otro, pero más importante que eso es que le da a entender al cliente que yo soy un profesional y eso inmediatamente genera credibilidad de mi cliente hacia mí. Y esa es una de las pocas cosas que yo tengo para diferenciarme de la competencia, porque no nos olvidemos que aquí hay 50.000 realtors bueno, en toda la Florida hay 250.000 de realtors, entonces, y todos tenemos los mismos proyectos, todos tenemos los mismos canales de YouTube o de Instagram o en fin, entonces si yo no encuentro la forma de diferenciarme de la competencia, pues mi cliente, yo le puedo dar información vaga de un proyecto que vale tanto y ya, pero si yo no creo confianza y credibilidad en mi cliente, pues mi cliente o se va para el proyecto solo o va y trabaja con otro realtor y ya, porque yo no le traje ningún valor agregado, porque la información ya está en internet. Entonces, esa información que tú estás dando se me hace muy, muy valiosa. Y Gio, mire, parte de lo que usted está diciendo, porque así funciona, vernos profesionales y más que vernos, es ser profesionales. Aquí hay un truquito muy chévere y es como la idea es uno eh, or, desarrollar ya sus preconstrucciones con tiempo y conocer y saber de ellas. De hecho, es súper importante como que haya ese feeling con el vendedor de la preconstrucción. Ustedes no se imaginan cómo es uno llegar a una preconstrucción y que el cliente lo vea a uno saludando al vendedor de la preconstrucción como conocidos. O sea, eso el cliente dice, este loco ha vendido aquí cualquier cantidad Correcto. de apartamentos o de casas o de lo que sea. Pero como la idea es tener ese conocimiento previo muy bien desarrollado, estas preguntas yo se las hago previamente al vendedor. Yo ya sé que él sabe la respuesta a estas preguntas
pero vuelvo y se las hago con mi cliente al frente, porque es justamente lo que nos estaba diciendo Giovanni, y créanme, el cliente después de ver que ustedes hacen preguntas o que nosotros hacemos preguntas de este nivel, entiende que uno está ahí es para asesorarlo de la mejor manera y se está preocupando por su inversión y por sus intereses. Entonces, imagínense uno estar con el cliente y decirle, bueno, pero cuéntame, estos desarrolladores, ¿qué más han hecho en Miami o en otros estados? Y que eso no tenemos que contestarlo nosotros, eso lo va a contestar el vendedor, pero previamente ya tenemos claro que ellos tienen estas respuestas y son las respuestas correctas y por eso escogimos esa preconstrucción. Entonces el vendedor va a decir, claro que sí, mira, nosotros somos hemos hecho esto. Ok, mira, mi cliente es una persona que quiere encontrar tranquilidad, es tiempo, movilidad. ¿Por qué para ti es importante o qué tiene tu proyecto que le sirva a mi cliente en ese sentido? Él va a responder porque él se aprendió de pe a pa su proyecto. Bueno, cuéntanos, el plan de pagos, normalmente ese no lo entregan, pero es bueno preguntar desde el punto de reafirmar, ok, entonces tú me estás diciendo que hoy mi cliente firma, tienes 5 días para darte el 10%, si entendí bien, entonces a diciembre tiene que poner el otro 10%, a mitad del otro año arrancamos ya con la construcción y es el otro 10%, y eso hace que el cliente reafirme que nosotros estamos llevándolo en el proceso. Y la pregunta del historial de entregas, las garantías. Ven, estamos acá con el cliente. ¿Qué garantías tiene mi cliente de que van a cumplir con los tiempos? Después de que le entreguen su propiedad, ¿cuánto los va a cubrir? Eso es espectacular preguntárselo. Ustedes no tienen que responderlo, pero sí tienen que preguntárselo a la persona que vende con su cliente ahí. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? No, bien. Entonces, retomo los 7 aspectos claves a tener en cuenta con una preconstrucción. Un desarrollador reconocido, respetable, una ubicación estratégica que cumpla con los objetivos que quiero hacer en la inversión o que nuestro cliente quiere hacer en la inversión, un plan de pagos claro que me permita o le permita a nuestro cliente conocer las fechas exactas y programar sus pagos, un historial de entregas del desarrollador o de los socios que componen el desarrollador para ver que tiene la experiencia y el conocimiento y que las entregas cumplen con lo que prometen, una garantía y unas protecciones para saber entonces cómo yo sé que me van a cumplir y una vez me entreguen cuánto tiempo me está, me está cubriendo algún daño o algún desperfecto, regulaciones y permisos, si tienen los permisos ya completos, y las regulaciones en caso de que sean rentas especiales y demás ya lo tienen, y un potencial de valorización, saber cuánto me va a poder valorizar la propiedad durante el tiempo de ejecución de la obra. Listo. Entonces, ahora sí entremos a esos 5 tips inmobiliarios muy importantes para nuestros clientes. Estos sí se los vamos a entregar nosotros a ellos. Los 7 anteriores es investigarlos en las preconstrucciones y preguntarlo al comercial delante de nuestro cliente para que sean ellos los que contesten y para que además los 7 anteriores, esa evaluación nos permita saber con qué preconstrucción me puedo ir tranquilo a ofrecer y cuál no. Un paréntesis antes de empezar los tips inmobiliarios. Yo hablaba de Lennar, Easy Homes y demás, y aquí todos sabemos quién es Lennar y aquí todos sabemos quién es Easy Homes. Pero me pasó en alguna oportunidad que yo con toda seguridad le decía, no, pues es que además este es un proyecto de Lennar. Y era una persona que estaba en Colombia y más o menos la cara que me hizo es, y yo, que voy a saber quién es Lennar. Entonces, muchas veces suponemos
que porque nosotros lo conocemos o en el ambiente en el que nosotros nos movemos es muy reconocido, la empresa que sea, pero realmente nuestro cliente no tiene ni la menor idea. Por eso es tan importante esas validaciones anteriores que hay. Pero bueno, entramos a los 5 tips inmobiliarios que sí les vamos a dar a nuestros clientes. El primero, ya lo hablamos, son precios iniciales atractivos. Cuando yo compro una preconstrucción, tengo la oportunidad de empezar a comprar con el precio más bajo. No es lo mismo el precio de una propiedad cuando está en reservas a cuando ya está construido y después de un cierre. Eso sí se los puedo garantizar. En la mayoría de los casos tiene que ser algo muy puntual que pasó con el proyecto, que por algún motivo el proyecto no cumplió, pero acuérdense que estamos hablando de generar portafolio de proyectos buenos, de proyectos que realmente van a ser atractivos y le van a servir a nuestros clientes. Entonces, definitivamente, en una preconstrucción, yo siempre voy a tener un beneficio en el precio y eso se va a traducir en valorización. 2, personalización. Muchas veces el cliente compra ya construido. Ay, pero es que a mí no me gusta el color del granito de la cocina, ni de los acabados, ni me gusta el color de las puertas, y es que tiene tapete, y yo con el tapete no puedo, y no, y es que estos closets, en una preconstrucción, en la mayoría de las oportunidades, los clientes pueden hacer ese upgrade o pueden buscar cosas que quieran que lleve en su casa. No, no quiero que lleve tapete, quiero que todo sea con madera, quiero que entonces la cocina más bien lleve este color o lleve este acabado. Muchas veces no es que sea una paleta infinita de opciones, pero sí vamos a ver opciones y él va a poder escoger. Entonces, eso es un gran beneficio, una gran ventaja porque se va a hacer además durante el proceso de la construcción, se va a evitar un desgaste, sobrecostos. Claro, va a costar más porque de pronto requiere unos acabados diferentes y el sobrecosto es porque los acabados son más finos, pero no va a costarle más el instalarlos, el hacer la obra, porque ya está incluido dentro del proceso de la construcción. Entonces eso es muy claro. Mientras que si el cliente compra ya terminado y no le gusta, ya pagó por lo que tiene ahí, tiene que ir a comprar los nuevos elementos o materiales para poner lo que quiera y pagarle a alguien para que desmonte lo que hay y monte lo nuevo. Créanme que cuando hacemos ese ejercicio en números es muchísimo más elevado cambiar algo que ya está que subir de categoría o de nivel mientras el proceso de la construcción. Por eso la personalización es un tip que les gusta mucho a los inversionistas. 3, una inversión controlada, porque yo ya tengo unas fechas de pago muy definidas, entonces yo puedo acomodar mis flujos de caja. Yo puedo decir, ok, sé que hoy tengo un dinero, lo pongo, tengo 6 meses y ya proyecto entonces mis movimientos de dinero, de pasar de mi cuenta de banco en mi país a la cuenta acá. Tengo el tiempo para planear, para organizar y para conseguir los recursos. Una valorización a largo plazo, porque definitivamente el proyecto cuando lo compro en las primeras etapas y aún en etapas siguientes siempre va a haber un beneficio de valorización y cuando se entrega empieza a funcionar y pasa el tiempo, porque hay personas que compran el proyecto para ganarse la valorización del proyecto, cerrar y vender. Hay algunos inversionistas que les interesa eso, pero la gran mayoría realmente lo compran para ganarse esa primera valorización, ponerlo en renta un tiempo y tiempo después venderlo. Ahí se están ganando todo ese espacio de valorización. La valorización del proyecto más la valorización que va ganando mientras va
rentándolo pues el tiempo que pasa en renta. Y con esa ubicación estratégica que hablábamos, pues definitivamente van a ser zonas que año a año van a ir ganando en valorización. Y una primera elección de unidades, esto es súper importante. Muchas veces la reventa de una propiedad, la misma valorización de una propiedad, eh, la renta como tal puede depender de la ubicación de la propiedad. Entonces, no es que es una casa esquinera con vista al lago o es un apartamento que queda frente al agua, no contra la avenida. Ese tipo de cosas pueden marcar la diferencia futura para la renta, para la reventa y para la valorización. Entonces, no es lo mismo salir a comprar lo que ya está y me toca, llamémoslo de alguna manera, así salgo y compro y puedo escoger dentro del infinito que hay ahora lo que más me guste. Entonces, esto también es súper importante porque en la preconstrucción, en la mayoría de los casos, puedo escoger. Entonces, esos son los 5 tips, los quiero volver a dar. Precios iniciales atractivos, personalizar los acabados y la propiedad, una inversión controlada en el tiempo, valorización a largo plazo y la primera elección de unidades. ¿De acuerdo? Hasta ahora, ¿alguna pregunta? No, muy buenos. O soy muy claro o soy muy aburrido, pero bueno, sigamos. No, Por muy claro último, para mí. y ya, ¿cuál es el beneficio para nosotros como agentes inmobiliarios vender preconstrucciones? No los tengo acá, pero no los quise escribir, pero a ver, empecemos. Las preconstrucciones, la comisión en la mayoría de casos es más alta que la propiedad que está ya en el mercado. Es común ver propiedades en el mercado del 2, 2,5 y si nos va bien, 3. Pero encontramos preconstrucciones que pueden dar el 4, 5. En Miami ya hay preconstrucciones con el 6. Y si preguntan bien, van a encontrar preconstrucciones con el 8. Y si se hacen muy cercanos, créanme que hasta con el 10 pueden llegar. Yo les puedo dar un par de opciones que hasta el 10 están manejando. Entonces, ¿cómo no va a ser mejor negocio ganarme el 8 que el 2 o el 6 que el 3? Pues definitivamente. Entonces, ese es el primer beneficio para nosotros como agentes inmobiliarios y es que definitivamente las preconstrucciones hoy están dando muy buenas comisiones. Otro beneficio es que requiero menos conocimiento o experiencia. Ustedes me van a decir, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espere, usted me está diciendo que entonces para vender preconstrucciones puedo saber menos. Esto para las personas que son más nuevas. Cuando yo voy a vender una casa, un condominio y está ya en el mercado, debo saber muchísimas cosas. De hecho, hasta en el proceso del contrato, gracias a Dios tenemos brokers que tienen un equipo detrás que nos soportan, pero hay veces la información es tanta cuando arrancamos en esto que nos sentimos como agobiados y decimos, no, es que yo hasta que no sepa todo eso, yo no voy a sentirme seguro para salir a vender. Pues la preconstrucción es la solución, porque lo que sí puedo hacer yo es conocer muy bien esas 3 o 4 preconstrucciones, saber esas 7 preguntas que teníamos antes de qué debo determinar y el que realmente va a responder y el que va a tener que transmitir ese conocimiento al final va a ser el vendedor de la preconstrucción. Y una perla, ellos se encargan de los contratos y de todo, todo, absolutamente todo. Las preconstrucciones así funcionan. Entonces yo no tengo que
ya saber todo lo que se requiere en la parte operativa y de procesos de real estate, sino que debo conocer muy bien las preconstrucciones. Entonces es una forma que mientras aprendo, porque tampoco la idea es echarnos a las petacas y no aprender, pero sí mientras aprendo todo lo que está involucrado en este negocio, pues la preconstrucción me va a dar la mano, porque si aprendo la preconstrucción, ellos se van a encargar de una parte bien importante del proceso y no voy a tener que sabérmela ahorita. Lo importante es las características de la preconstrucción, presentarlo en la preconstrucción y casi que ellos se encargan. Entonces ahí viene el tercer punto con el que hilo, y es que hay un menor desgaste comercial. ¿Por qué? Porque yo llego a una preconstrucción y las veces que hemos ido y hemos visitado una preconstrucción, todas tienen algo en común. Tienen una persona al frente explicándola y vendiéndola de una manera muy profesional. No somos nosotros los que nos tenemos que aprender todo ese argumento. Ellos tienen una persona que ya capacitaron durante mucho tiempo y que, créanme, tienen los mejores argumentos de venta de esa preconstrucción. Entonces, dejo de estar volteando, mostrándole todo un día, 5 o 10, al otro día otras 3, volteando el logbox, que esto, que ahora, ¿cómo la llamo? No me contesta, ¿será que sí? ¿Será que no? Y en cambio me concentro en llevar a los clientes a un lugar muy bien organizado, con una persona especializada que me va a dar todos los argumentos comerciales para que mi cliente cierre, apoyado de unas maquetas, de una decoración. Entonces, para nosotros es menos desgaste comercial. Sabemos, otro tema, sabemos que las redes son muy importantes a la hora de vender y a muchos nos cuesta hacer el video y a muchos nos cuesta de pronto arrancar y ir y estar en la propiedad y decir, miren, y aquí está la cocina espectacular con sus acabados, esto y el baño, y tenemos 5 habitaciones y mira la vista, y nos cuesta muchas veces eso. En las preconstrucciones tenemos una gran cantidad de videos perfectamente editados que le pagaron a una agencia de publicidad brutal para que hiciera un video muy comercial, muy vendedor, y nosotros podemos usar esos videos, subirlos a nuestras redes, de pronto al principio simplemente diciendo, ya van ustedes, pero es un ejemplo así sencillo. Hola, quiero que conozcas hoy este espectacular proyecto, y pones el video, o sea, tú viéndote que estás ahí frente a la construcción o que estás con la persona y pones el video espectacular de la preconstrucción y al final tu logo con tus datos. Y si quieres de pronto algo extra es eso, más 2 o 3 preguntas a la persona comercial que ya sabes, ya tienes 7 preguntas que hacer para que en el video te veas profesional. Pero los videos ya están y son videos espectaculares, ya con todo lo que necesitamos que el cliente final vea. Entonces también para el tema de redes y de videos, las preconstrucciones se vuelven una muy buena alternativa. Y por último, las preconstrucciones nos van a ayudar mucho en el manejo de las objeciones. Es que la tasa de interés está muy alta. Sí, señor, para el 2025 o 2026 que se la entreguen con seguridad ya han bajado. Entonces va a haber una oportunidad. No, es que yo no tengo todo el dinero ahorita disponible. Tranquilo, acuérdese que hay un plan de pagos, entonces va a tener X tiempo para poder hacer el desembolso y el pago. No, es que a mí no me gusta esto, donde está. Mire, esta preconstrucción tiene una ubicación espectacular y excelente para lo que usted busca por esto y por esto. Vengan, es que la valorización, estoy hablando el antes o propiedades en el mercado versus preconstrucción. No, pero es que me están cobrando muy costoso por esta casa que ya está, la persona ya se ganó la valorización. En la preconstrucción usted es el que se va a ganar la valorización. Llegamos a propiedades donde entra el cliente y dice, uy, no, pero esto está acabado, está muy mal tenido, a mí me va a tocar meterle una plata, aquí me toca como organizar X, Y, Z. En la preconstrucción no, le van a entregar algo completamente nuevo
y muchas veces entonces en el préstamo el que está vendiendo la propiedad la tiene sobrevalorada y el de la persona del mortgage dice, no, pues nosotros, la verdad, la valoración que tenemos no es eso, te prestamos sobre esta base, el resto lo tienes que poner tú de tu dinero, ta, ta, ta. En las preconstrucciones lo normal es que el mortgage va muy ajustado al precio de la preconstrucción. Entonces, definitivamente encontramos 5, el último, que es el de manejo de objeciones, se nos vuelve 10, razones muy válidas de por qué es un buen negocio para nosotros. Les repito, mayor comisión, muchas veces 2 o 3 veces más altas, no necesito todo el conocimiento, me apalanco en todos los procesos que maneja directamente la preconstrucción en los contratos y demás, menos desgaste comercial porque son ellos los que tienen vendedores que conocen perfectamente su preconstrucción y me van a ayudar a mí a darle las razones al cliente de por qué. Videos ilimitados prácticamente porque puedo usarlos de la preconstrucción para mis redes y me tengo que evitar ese proceso, y el manejo de objeciones porque pues ciertas objeciones del cliente las voy a poder solucionar con la preconstrucción. Entonces, bueno, eso era el día de hoy, el beneficio de las preconstrucciones. No sé si hay alguna duda, algo adicional, algo extra. No, quiero felicitarte, Jaime. O sea, tremenda. Jaime, ay, perdón, Giovanni, No, que no, no, había tranquila. alzado, tenía la mano alzada y Ah, te hago sí, una sí, sí. pregunta antes que se me vayan. Tenía una pregunta y es, de acuerdo a todo lo que has dicho y al final tocaste ese tema de las objeciones y de pronto del cliente. Cuando el cliente inversionista, voy a hablar desde mi experiencia y bueno, y la pregunta te la digo ahora, desde el cliente inversionista, en mi caso, va muy pegado siempre es cuánto me va a dar. O sea, a veces tú siento que tú le estás vendiendo la localización y todo lo que tú acabas de decir, los tips que son súper interesantes y uno utiliza todos esos argumentos, pero cuando está pegado en el número, en que, o sea, que no sale de ahí. ¿Cuál crees tú que porque pues obviamente lo entendemos, que yo voy a poner una plata, ¿cuánto me va a dar? Eso es obvio, pero ¿cuál sería la mejor estrategia para sacarlo un poco de ahí y llevarlo, o sea, a qué? A que tome la decisión, obviamente mirando los números, pero Sí, que yo entiendo tu pese otras pregunta, cosas más. ¿Perdón? entiendo tu pregunta, y mira que la preconstrucción muchas veces nos saca de ese hoyo sin fin, porque hay veces que el cliente le pregunta a uno, ok, bueno, voy a comprar esta propiedad, le estoy mostrando una propiedad en el mercado y dame los números de esta propiedad. Y arranca Cristo a padecer, porque uno de dónde va a sacar los números de esa propiedad. Entonces uno dice, bueno, no, pues metámonos al MLS y miremos en cuánto han rentado unas propiedades acá cerquita, pero si lo que quiere hacer Airbnb, bueno, ahí quiero ver para dónde van a coger, porque entonces empieza uno a meterse una enredada horrible. En la preconstrucción, recuerda que al frente tienes una persona comercial que lo capacitaron para eso, y les juro que no hay una sola preconstrucción donde hayan llegado y le hayan hecho la pregunta a la persona de cuánto puede rentar esa propiedad y se las contestan. De hecho, la mayoría le dan a uno números, y si no le dan números, le dan comparables que al final funcionan para sacar los números. Entonces, digamos que ahí lo más fácil para un cliente, porque también para mí es claro que hay veces las preconstrucciones dan unos números que uno internamente como que dice, ¿de verdad? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero también hay que ver si es un constructor con experiencia, con trayectoria, con seguridad él tiene un departamento de estudio financiero que sacó los números. ¿Quiénes somos nosotros? Y miren, hay veces nosotros hacemos más objeciones que el mismo cliente y nosotros mismos nos encargamos de tirarnos el negocio. O sea, el cliente está ahí, el cliente uno lo ve con cara de emoción,
le están mostrando la playa o le están mostrando la piscina y el tipo feliz solo preguntando cosas buenas. Ay, ven, y entonces, y puedo jugar golf todos los días sin sobrecosto. Ah, y si yo vengo 3 o 4 veces al año, me va a costar más. O sea, el tipo está haciendo preguntas de ya se está viendo, viniendo a visitar, quedándose ahí, porque las preguntas de él ya son dadas a proyectarse en esa propiedad. Y uno de sabio, ¿no? O sea, como para mostrarse como el más profesional. Ven, pero los números sí dan. No, hombre, de verdad. Oh, entonces, también hay que tener una fina medida del tema y entender que las preconstrucciones ya están estudiadas y ese es el trabajo de ellos. Por eso les digo que hay menor desgaste comercial. Cuando es una propiedad de mercado, tengo que salir yo a hacerle los números. Cuando no, apoyémonos en los números de la preconstrucción. ¿Te muteaste? Se le fue la voz. Se puso en mute. Lo puse, Mientras lo que, puse mientras en mute. que, mientras que Jaime... Aló. Acá me oyen, por acá me oyen. Sí, Sí, perfecto. sí. Entonces, acuérdense Hola. que previamente yo hice el análisis de la preconstrucción para saber si era bueno, ¿no? O sea, todo esto es con un trabajo previo, no es llegar allá a improvisar. Entonces, digamos que ese sería el tema. Acá hay una pregunta muy chévere de Diana Bermúdez sobre el manejo del CDD. ¿Me están oyendo, verdad? ¿Sí? Sí, Perfecto. sí. Pero Jaime, antes de que respondas esa pregunta, hago una anotación que es muy importante, bueno, en mi experiencia. Si yo estoy vendiendo un proyecto para entregar dentro de 18 meses, 24 meses, chicos, ni solamente el ser supremo que está allá arriba en el cielo puede saber cómo va a estar la economía dentro de 18 meses o 24 meses. Entonces, nosotros estamos con la responsabilidad de dar ciertos datos y, en fin, como para que nos sirvan de punto de partida, pero realmente estoy completamente de acuerdo contigo, Jaime, que uno no debe de ponerle tanta presión y uno mismo ponerse tanta presión de dar una información súper mega exacta, porque dentro de 18 meses, 24 meses, nadie sabe a ciencia cierta cómo va a estar el mercado. Lo que sí está a ciencia cierta es dónde está ubicada la propiedad. Si es un edificio, en qué piso estoy comprando la propiedad. Cuáles otros edificios hay a mi alrededor y el tema de transporte. O sea, las cosas físicas sí son a ciencia cierta, pero el mercado y la rentabilidad, para bien o para mal, no se tiene a ciencia cierta. Entonces no nos estresemos tanto con eso. Miren, acá es muy importante la validación. La validación. Entonces, para que nuestro cliente esté tranquilo y esté seguro que la información que le está dando el proyecto es una información veraz, no real, son dos cosas diferentes, veraz a real, porque Giovanni lo dijo. Yo les puedo decir cómo creo que se va a comportar el mercado en 1 o en 2 años, más no les puedo decir que ese es el número, ¿sí? Por eso la diferencia entre veraz y real. Entonces, pero la forma de validar, de la validación, es que presenten quién es el constructor, que presenten toda esa experiencia que han tenido, que presenten todos esos proyectos exitosos que han vendido. Una vez nuestro cliente escucha eso, créanme, va a creer en el proyecto, va a creer en lo que le van a decir, en lo que le están entregando de información, y el día de mañana esa información la va a validar con lo que ellos le dijeron, no es una información de ustedes. No voy a decir el proyecto, pero hay un proyecto que a mí los números no me cuadran al 100, siendo funcionales, pero no me cuadran al 100. Pero lo que sí me cuadra es la valorización. Entonces yo digo, el día de mañana, en 2 años que lo entreguen, el cliente de pronto los números, el equivocado puedo ser yo, porque ellos hicieron un estudio. Puede que los números que el proyecto está diciendo no vayan a ser los que son. Y el cliente venga y me diga, ven, pero mira que los números no me dan.
Pero cuando la valorización sí le dé y le digamos, ok, listo, de pronto, mira, los números no te dieron, pero esa propiedad que compraste en 580.000 la vas a vender ahorita en 680 o en 700, pues yo no creo que hayamos hecho tan mal negocio, $120.000 de más, cuando además solamente sacaste el 40% de lo que valía la propiedad. ¿Sí, sí me entienden? Entonces realmente se está ganando $100.000 o $120.000 en la valorización y realmente lo que sacó fueron 250.000, o sea, se ganó el 50%. Entonces, nada, cada día trae su afán. Conozcamos los proyectos, Entendido perfectamente. Vendamos los proyectos, que cuando llegue el momento ya ahí tendremos alternativas. De hecho, te acabas de ganar 100.000, ¿por qué no vendemos y compramos algo nuevo? Pues hiciste 3 negocios. Le vendiste la preconstrucción, después le vas a vender cuando se lo entregaron y le vas a ayudar a conseguir el nuevo. Entonces, ahora para el tema del CDD, muchas veces, Diana, el CDD siempre va a estar ahí en la mayoría de los proyectos. De hecho, muchas propiedades que están en el mercado también tienen el CDD. Entonces, y cuando uno va y pregunta en el CDD en los proyectos, no sé si se han dado cuenta, el manejo que le dan los comerciales es, sí, ¿te acuerdas que te dije el 1.4 de impuestos? Ahí ya está incluido el CDD. Ni siquiera lo tocaron, o sea, pasaron por el ladito, no lo hacen ver como un costo extra, sino como un valor que está incluido en los impuestos. Esa es la diferencia, porque es diferente si cuando uno, perdón, hago esta analogía, está en el colegio del hijo y le dicen, no, mira, es que la matrícula son 1.000, alimentación, otros 300, transporte 500, el que esté en las mentorías y en las tutorías, a que le digan, no, es que todo, pues la verdad, el mes de tu hijo vale 1.800. Para uno está incluido todo, a que se lo pongan por separadito, ¿de acuerdo? No sé si me entienden ahí el tema, pero en el manejo del CD, créanme, en las preconstrucciones le dan muy buen manejo y es que ya lo tienen en la gran mayoría y los que saben vender lo tienen incluido dentro de la tarifa de los impuestos. Simplemente dan un valor de impuestos cuando uno pregunta por el CDD, ya, sí, eso está incluido dentro del total de los impuestos. Y ese es un buen manejo, porque para el cliente, ya, es parte de los impuestos, es parte de los impuestos. Y créeme que no va a tener no va a ser tan fuerte a cuando sí le decimos el impuesto es tanto, el CDD es tanto. Inmediatamente, ese nombre CDD, la mayoría de las personas no están como muy relacionadas con él, van a hacer la pregunta, ven, ¿y qué es el CDD? Entonces, para mí, eso sí es a título personal, yo prefiero meterlo dentro del valor de los impuestos, dentro del porcentaje de los impuestos, dejarlo ahí incluido, que si me lo preguntan, sí, claro, mira, está incluido dentro de los impuestos. Si no me lo preguntan, de todas maneras, en los cálculos, ahí está. Tampoco voy a ser deshonesto de no ir a mostrárselo. Gracias. Muy interesante tu punto de vista. Si no lo saben, no tienen por qué tener el detalle de todo lo que corresponde a los impuestos. Exacto. Pero sí se lo incluyes en el monto del impuesto, porque con eso tampoco le vas a decir mentiras, porque no es la idea, pero para él simplemente está dentro del valor del impuesto. Y así es como, créeme, lo manejan la mayoría de las preconstrucciones. Jaime. ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, creo que entonces es todo. Terminamos. Muchas gracias. Espero que haya sido de aporte y de valor. Ya saben, cualquier duda, Vortex Property Management, pues estamos ahí un equipo de personas y de profesionales a atenderlos, a solucionar inquietudes, a ayudarles con sus clientes, lo que necesiten con el mayor de los gustos, ¿vale? A Gio y a todas las personas, gracias por los aportes, por la ayuda, por la colaboración. Entonces, Muchas gracias. María Camila también gracias y a todos gracias por Muchas quedarse gracias, hasta el final. muchísimas gracias. Buenísimo, se quedaron hasta el Muy final. buen trabajo, Jaime. Me hiciste
me hiciste revivir la llama de lo rico que es estar yendo a New Constructions, generando videos, generando contenido, mostrándole a los clientes y por encima de todo, recibiendo esos buenos cheques de comisiones que cuando estamos trabajando con New Construction, las comisiones pueden ser bastante interesantes. Dependiendo del mercado, obviamente, ¿cierto? Y dependiendo del producto que se esté vendiendo. Y el tema de New Construction también tiene mucho que ver con lo que te guste vender. Si te gustan vender apartamentos o propiedades de inversión, apartamentos o propiedades para inversionistas o también casas y townhomes y en fin, que son cositas muy, muy interesantes. Entonces, muchas gracias, Jaime. Lo agradezco infinitamente. Ok, Bueno. muchas gracias, Jaime, muy amable. Chao, chao. Bueno, pues, chao, chao. Chao. Gracias, chao. Gracias a todos. Chao. Chao.